El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021. Todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 921 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa especial de Coronavirus, la pandemia. Hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado a lo largo de la semana en caso de que usted no nos hubiera podido sintonizar. Vamos a iniciar, como todos los días, con el reporte que nos llega desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Es nuestra compañera Verónica López quien lo presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de casos confirmados de coronavirus en el mundo está ya alrededor de los 154 millones, mientras que los fallecidos superan los 3,2 millones. El país más afectado, en términos absolutos, sigue siendo Estados Unidos, con más de 32 millones y medio de contagios y por encima de los 578.000 fallecimientos. Le sigue la India, con más de 20,6 millones de diagnósticos y más de 226.000 muertos. Y en tercer lugar está Brasil, que rebasa los 14,8 millones de infecciones y que alcanza los 411.000 decesos. La vacunación continúa. Se han administrado más de 1.170 millones de dosis en todo el mundo, pero hace falta aumentar el ritmo para frenar al virus. Por ello, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha apoyado la suspensión de las patentes de las vacunas. Esto aumentaría la producción y aceleraría la inmunización global. De esta forma, da el visto bueno a una propuesta que hacían ya en octubre de 2020 India y Sudáfrica y que durante meses se ha encontrado con la oposición de los países desarrollados. La Organización Mundial de la Salud ha felicitado a Estados Unidos. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, considera que la suspensión de las patentes es clave en la lucha contra la pandemia y que esta es una decisión histórica para conseguir una igualdad en la vacunación y dar prioridad al bienestar de todos en momentos críticos. La Unión Europea está dispuesta a debatir la propuesta y hará un llamamiento a los países productores de vacunas para que permitan la exportación y eviten medidas que interrumpan las cadenas de suministro. Las farmacéuticas se oponen y consideran decepcionante la decisión de Biden. Aseguran que liberalizar las vacunas no aumentará la producción de dosis. Tras el anuncio, las acciones de Pfizer y BioNTech, además de las de Moderna y Novavax, sufrieron fuertes caídas en la bolsa de Wall Street. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. La vacunación no es sinónimo de estar protegidos al 100% contra la enfermedad COVID-19. Lo han explicado los expertos en diferentes ocasiones. Las vacunas tienen cierto grado de protección y es por ello que quienes ya han recibido la inmunización deben de continuar con las medidas sanitarias.
Vacunarse es evitar contraer enfermedades o que éstas se agudicen y puedan ser letal. Sin lugar a duda, prepararse para recibir un biológico es fundamental e incluso después de la aplicación para disminuir los posibles efectos adversos que pudieran presentarse durante o después. Asimismo, hay especificaciones directas en personas que no deben de recibir la vacuna COVID-19 por las determinadas afecciones médicas. Sí debe seguir las medidas puntuales para prevenir daños a su salud por los coronavirus, en particular del SARS-CoV-2. Especialistas recomiendan que antes de aplicarse cualquier tipo de vacuna es importante estar preparado no solamente mental, sino que también en la alimentación, hacer ejercicio y evitar consumir productos que afectan la salud humana como el consumo de tabaco y alcohol. La preparación no se da de la noche a la mañana, es con días o semanas de anticipación. Las personas que deciden vacunarse es importante que tomen todo tipo de precaución y en aquellas que tienen enfermedades crónicas degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión, obesidad y sobrepeso, de igual forma consumir su medicamento al pie de la letra, realizar una actividad física y alimentarse. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalan la importancia de prepararse para vacunarse contra COVID-19. Primero, conocer los diferentes tipos de vacuna y cómo actúan. Planificar y prepararse para su vacunación en caso de consumir algún medicamento por alguna enfermedad previa que padece, consultar a su médico. En la mayoría de las personas no es recomendable evitar suspender o demorar la medicación para tratar afecciones subyacentes en el momento que se vacunan contra COVID-19. Asimismo, se indica que no se recomienda tomar fármacos sin receta médica como ibuprofeno, aspirina o acetaminofeno antes de vacunarse con el objetivo de procurar prevenir efectos secundarios relacionados con las vacunas. Los Centros para el Control de Enfermedades señalan que se desconoce cómo estos medicamentos podrían afectar la efectividad de las vacunas. Sin embargo, si toma en forma regular por otros motivos, debe seguir tomándolos antes de vacunarse. No se recomienda tomar antihistamínicos antes de vacunarse contra COVID-19 para intentar prevenir una reacción alérgica. Entre otras recomendaciones es recibir la segunda inyección de la vacuna dentro del plazo recomendado, realizar el tiempo de 15 a 30 minutos de espera para algún tipo de reacción y seguir usando el cubrebocas y mantener el distanciamiento social después de vacunarse. Asimismo, se especifica que en la primera dosis no se produce una respuesta inmune suficiente para protegerse a sí mismo o a los demás, y con la segunda dosis se proporciona un 95% de protección dentro de un periodo de 1 o 2 semanas después de que recibe el biológico COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. ¿Qué hacer antes, durante y después de haber recibido la vacuna de COVID-19? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló de esto durante esta semana. En el caso específico de COVID-19, algunos ensayos clínicos han delineado algunos hallazgos desde el punto de vista de la respuesta inmune. Cuando existe algún factor adicional antes, durante o después de la vacuna. Sin embargo, todavía falta mucha información. Mira, voy a citar el primer ejemplo de algo que nos preguntan todos los días, y es lo relativo a la ingesta de alcohol. Está demostrado que los pacientes que toman alcohol de forma crónica, pero que además toman más de 3 copas semanalmente, pero de forma crónica, tienen una importante reducción en la respuesta inmune a las vacunas, y esto incluye la vacuna contra COVID-19. Si una persona tiene, de hecho, la identificada
categoría por la cantidad de alcohol que tiene o que consume, semanalmente como alcoholismo, eso sí modifica importantemente la respuesta inmune a no solo la vacuna contra COVID-19, sino contra cualquier vacuna. Sobre todo si se ha generado algún daño hepático crónico, los pacientes con enfermedad hepática crónica, como cirrosis, por ejemplo, tienen una reducida actividad inmune, tanto humoral como celular. Entonces, esto es para las personas que consumen crónicamente alcohol y a cantidades importantes. Por la cantidad de alcohol que se consume semanalmente, que habitualmente se considera a partir de 500 mililitros y hacia arriba, ya puede haber esa consideración. ¿500 mililitros semanales? Semanales. Esto es más de dos, por decir algo, 2 vasos de cerveza pudiera ser o de vino. Diarios. Diarios. Por ejemplo, diarios. ¿no? Así es. Por otro lado, Belén, las personas que se han vacunado determinado día y más tarde, después de la inyección, consumen 1 o 2 copas, por ejemplo, de vino de mesa, no tienen modificación en la respuesta inmune, pero si el consumo es significativo ese día de la vacunación, está perfectamente definido que existe una reducida inmunidad, una respuesta inmune reducida a la vacuna, y de ahí la sugerencia general de que no se consuma alcohol dentro de los siguientes 3 días a partir de la vacuna. A veces es más práctico dar una indicación, digamos, contundente en ese sentido, que categorizar, oiga, usted sí podría consumirse una copa de vino de mesa, de vino tinto, por ejemplo, o 2 incluso, y no va a ocurrir absolutamente nada. Pero como eso podría tener más interpretaciones y las personas podrían entonces consumir una cantidad mayor, por eso existe frecuentemente esa recomendación: no consuma alcohol en los siguientes 3 días. Hacemos una pausa, regresamos. ¿Cómo podemos detener la propagación del coronavirus? Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón y utiliza alcohol en gel. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Mantén al menos 1,5 metros de distancia con otras personas. Utiliza siempre mascarilla al salir de casa. Mantente en casa si no es necesario salir. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica. Recuerda estos consejos. ¿Qué sucede después de que una persona es vacunada contra COVID-19? Los especialistas lo explican. Una de las preguntas más frecuentes de la población cuando se va a vacunar es ¿qué pasa después de que me la aplico? ¿Me voy a enfermar? ¿Cuántos días me sentiré de esa forma? La especialista en salud pública, Marilena Pajarito Melchor, explica. Lo más importante es saber que precisamente la vacuna
es hacer como engañar a tu cuerpo para que piense que se está enfrentando al virus, cuando esto definitivamente no es verdad. Sabemos que la vacuna tiene sobre todo el ARN o la información genética que nos va a hacer que nuestro cuerpo haga una proteína que es la que está en la capsulita del virus, y entonces ya con esto nos defienda para que si en algún momento nos enfrentamos a ese virus real, pues destruyamos todas estas proteínas de sus cápsulas y definitivamente el virus no nos causa una enfermedad grave. Entonces, definitivamente tenemos que esperar sentir algo. Esto es algo que tenemos que tener esta conciencia. Siempre digo, si los bebés hablaran, nos dirían, mamá, papá, oye, abuelito, mira, esto es normal, ¿eh? Créeme que yo me han vacunado tantas veces y claro que duele en donde me aplica la vacuna, claro que me pongo irritable, a veces duele la pancita, duele la cabeza y pues definitivamente saber que podemos tener algún efecto atribuible a la vacunación. Sin embargo, recordó que estos síntomas solo duran alrededor de 48 horas y si continúan, lo recomendable es acudir a su médico de confianza, porque seguramente esté pasando alguna otra cosa en su organismo y no necesariamente por la aplicación de la vacuna. ¿Cuáles son las medidas de prevención después de haber sido vacunado? La misma especialista explica. Ustedes se vacunan y así como llegaron usando su cubrebocas al centro de vacunación, así van a salir y así van a seguir durante mucho, mucho tiempo. Todavía usando este cubrebocas, ya sabemos que los más recomendados son, por ejemplo, estos de triple capa, que nos dan una excelente protección, y también seguir con nuestro lavado de manos frecuente, no estar exponiéndonos demasiado, sobre todo a personas que pudiéramos no saber pues si tienen o no la enfermedad, y esto sabemos que es sobre todo personas que vemos en lugares más concurridos, que sobre todo no traen su cubrebocas o alguna situación. Lo más importante es tener en cuenta que vamos a continuar el cubrebocas, vamos a continuar con nuestra sana distancia, nuestro lavado de manos, y esta protección de la vacunación va a ser adicional, sobre todo para enfermedad grave, pero que aún así podríamos contraer virus. Recuerda que se considera que una persona ya está protegida después de 21 días de haber recibido el esquema completo de vacunación, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló también de las medidas que se deben de tomar antes de vacunarse. Escuchemos. Es recomendable tener muy buena hidratación durante los días previos a la vacunación, dormir bien, tener una buena alimentación, con lo cual el sistema inmune puede tener mejor desempeño. Algo que es muy importante es el que antes de la vacunación las personas preferentemente no estén consumiendo ni medicamentos antiinflamatorios y tampoco inmunosupresores. Es evidente que un inmunosupresor, como su nombre lo dice, puede modificar, reducir la respuesta inmune a un determinado biológico. Te voy a dar el caso específico de un fármaco del que hemos hablado aquí, que, por ejemplo, se ha venido utilizando en COVID-19 y que tiene una clara contraindicación para vacunación en los siguientes 3 meses. Hemos comentado en esta mesa que los pacientes con COVID-19 moderado a grave se pueden beneficiar del uso de algunos anticuerpos monoclonales, y existen varias marcas, uno de ellos muy estudiado, con buen avance en las investigaciones internacionales, que es el monoclonal de Eli Lilly, en el que los pacientes con COVID responden muy bien, pero estos pacientes, cuando deberán vacunarse, no pueden hacerlo a menos de 3 meses de distancia de haber recibido este anticuerpo monoclonal. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ese anticuerpo, que todavía tiene presencia en los tejidos corporales y en la sangre del paciente que lo recibió,
puede inactivar la vacuna. Y esto puede ocurrir con otros inmunosupresores, por ejemplo, que reciben los pacientes que tienen artritis reumatoide o que tienen alguna otra enfermedad autoinmune para la cual reciben ya sea corticosteroides o reciben biológicos, anticuerpos monoclonales, etcétera, para el control de sus enfermedades inmunológicas. Hay quien nos pregunta que si tener inmunosupresión es una contraindicación para vacunarse. No es una indicación absoluta. No es una contraindicación absoluta. Es relativa. Y digo que es relativa, y así lo marcan las guías técnicas de muchas de las vacunas. Primero porque no ha sido estudiado de manera muy amplia el comportamiento de las vacunas en pacientes con inmunosupresión como artritis reumatoide, lupus, pacientes que toman fármacos de esta naturaleza, o incluso en pacientes con VIH. Hipotéticamente, no hay ningún problema para que estas personas se vacunen, ninguno. Pero el desempeño que tendrá la vacuna posiblemente sea menor. La eficacia posiblemente sea menor, precisamente porque se requiere una respuesta inmune a la vacuna para poder generar anticuerpos y células del sistema inmune. Entonces, es recomendable que durante los días previos un paciente determinado no esté consumiendo corticosteroides, es recomendable que no esté consumiendo antiinflamatorios, y si el día de la vacuna, más tarde o al día siguiente, existen síntomas leves, es preferible no tomar fármacos antiinflamatorios, es preferible utilizar medidas generales de control, por ejemplo, de la temperatura a través de medios físicos, en lugar de tomar fármacos, sobre todo a dosis importantes, porque esto puede modificar la respuesta inmune a la vacuna de igual manera. Esta semana viajamos a Guatemala. Nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAG, nos presentó el informe. Un saludo desde el país de la eterna primavera, Guatemala. Este es el reporte de coronavirus, semana del 21 al 28 de abril del 2021. 224.621 casos acumulados, 200.241 recuperados, 16.902 casos activos y 7.902 fallecidos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social actualizó recientemente el tablero COVID-19 con los datos de esta semana de abril y reportó en las últimas 24 horas que se detectaron 1.518 contagios nuevos en todo el país, 9.391 pruebas realizadas en todo el país y ningún número de muertos en ese periodo, pero sí 21 fallecidos que no habían sido reportados. Las autoridades han reportado que Guatemala entró en la tercera ola de contagios de COVID-19 y prueba de ello que durante las últimas semanas, Salud ha reportado que los hospitales están con alta ocupación de pacientes con COVID-19 con síntomas moderados y graves. El Ministerio de Salud aseguró que Guatemala se encuentra en la espera del envío de 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Sin embargo, se desconoce la fecha en que ingresarán al país. El viceministro de Salud, Francisco Coma, informó que las vacunas llegarían durante la madrugada del martes 27 de abril, pero esto no ocurrió y Salud reconoció que desconocen la fecha del arribo. Esta información generó suspicacias y dudas en la población por la incertidumbre ante esta situación. Usuarios de redes sociales compartieron imágenes y enlaces del portal web llamado estatista.com.
Esta página se dedica a recopilar datos a nivel mundial, tiene un apartado especial respecto a los casos de COVID-19 y sobre las vacunas, específicamente de aquellos países que están en la lista de espera para recibir las mismas. Sin embargo, los usuarios denuncian que Guatemala no aparece en el listado, pese a que el presidente Alejandro Yamatei anunció que el país pagó para obtener dichas vacunas. Recientemente, la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de la Facultad de Agronomía, está llevando a cabo una serie de conferencias virtuales, donde se está dando a conocer los planes a seguir para ayudar a combatir el problema de la desnutrición crónica en Guatemala y el apoyo en tiempos de pandemia en los lugares donde afecta fuertemente este fenómeno. Para Canal 44, desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, reportó Javier Corleto. Abrazo fraterno, amigos de Iberoamérica. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más. Sigue estos 5 consejos para evitar el COVID-19. Lavarse las manos constantemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Guardar al menos 1,5 metros de distancia con otras personas. Usar siempre mascarilla al salir de casa. Quédate en casa si no es necesario salir. Cubrir la boca con un pañuelo o el brazo al estornudar o toser. Conserva la calma. Juntos saldremos adelante. USAC, frente al coronavirus. Desde la llegada del primer caso de COVID-19 a Brasil, este país no ha podido domar la pandemia. Los números continúan en ascenso en medio de una situación muy preocupante del país sudamericano. Mientras tanto, India está viviendo hoy por hoy uno de los momentos más complicados de esta pandemia en el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estos países no han podido controlar la pandemia? La Organización Mundial de la Salud advierte que esto que está ocurriendo en estos 2 países pudiera ocurrir en cualquier parte del mundo. La situación crítica que están enfrentando India y Brasil con la pandemia puede suceder en cualquier parte, señaló el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dijo que se han reportado más casos de COVID-19 a nivel mundial en las últimas 2 semanas que durante los primeros 6 meses de la pandemia. India y Brasil representan más de la mitad de los casos de la semana pasada, pero hay muchos otros países en otro del mundo que enfrentan una situación muy frágil. En la India, la OMS está proporcionando equipos y suministros críticos, incluidos concentradores de oxígeno, suministros de laboratorio y hospitales de campaña móviles. También asesora a las personas sobre cómo brindar atención en el hogar a las familias que no pueden encontrar una cama de hospital. Para los pacientes con enfermedad grave o crítica, la OMS recomienda el tratamiento con dexametasona. Lo que está sucediendo en India y Brasil podría suceder en otros lugares, a menos que todos tomemos estas precauciones de salud pública que la OMS ha estado pidiendo desde el comienzo de la pandemia. Vaccines are part of the answer, but they are not the only answer. Dijo que las vacunas son parte de la respuesta, pero no son la única respuesta, informó Elizabeth Ortiz. Las variantes del virus del SARS-CoV-2 se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los científicos que analizan si estas pudieran ser todavía más peligrosas que el virus original. Sobre esto habló el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Puede ocurrir en cualquier parte del mundo, puede ocurrir incluso en países que han tenido
un buen avance en sus esquemas de vacunación. El caso de Chile es muy significativo. Chile ha sido el país con mayor porcentaje de población vacunada y sin embargo hace 22 días o un mes entró a confinamiento por identificar un incremento en el número de casos de COVID. Y efectivamente el caso de Brasil es dramático, pero el caso de la India es más aún. India está contribuyendo casi a la mitad del número de casos diarios reportados a nivel mundial en las últimas 2 semanas. Por ejemplo, ayer el número de casos nuevos fue 880,000 en un solo día a nivel mundial, y de estos 880,000, 400,000 ocurrieron en la India. Entonces, creo que el llamado que hace el director Adhanom de la Organización Mundial de la Salud respecto de no confiarse, de estar muy alertas, aun cuando en algunos países la tendencia va a la baja, es fundamental, porque un rebrote puede ocurrir en cualquier momento. Claro. Y enseguida comento por qué motivos pueden ocurrir rebrotes, incluso en momentos en donde la vacunación ya ha iniciado. En la India en particular, la situación de masificación de eventos religiosos parecen haber contribuido al fenómeno que están viviendo. Se estudia si la nueva variante de este coronavirus, surgida en la India hace aproximadamente 3 meses y que ya ha tenido una distribución en algunos países europeos, ha tenido distribución en algunos países latinoamericanos, incluyendo México, que acaba de reportar 3 casos en el estado de San Luis Potosí, pudiera estar contribuyendo a un incremento en la transmisión de la enfermedad. Esta variante de el SARS-CoV-2 detectado en la India por lo pronto la Organización Mundial de la Salud la ha considerado una variante de interés más que una variante de preocupación. ¿Por qué se considera variante de interés? Porque no se ha confirmado que esta variante incremente la transmisibilidad de la enfermedad. Sin embargo, hay que recordar que las variantes sudafricana, brasileña y la variante británica, cuando se empezaron a estudiar, no se tenía certeza de que fueran más transmisibles y finalmente se concluyó que incrementaban en un 50% el riesgo de transmisión de la enfermedad. Entonces, los 2 factores podrían contribuir, el factor de estos eventos masivos y el factor relativo a la nueva variante. India llevaba un porcentaje todavía bajo de vacunación, hay que decirlo, y de igual manera, a lo largo de los primeros meses de pandemia, la India había tenido un comportamiento de amortiguamiento de la curva pandémica, no había tenido la explosión epidémica que venían teniendo países como el caso de Europa, España, Francia, Italia, y para el caso de América, tanto Brasil como los Estados Unidos, o Estados Unidos y Brasil, en ese orden. Sin embargo, sí fue muy notorio como detonante algunas festividades religiosas que ocurrieron hace aproximadamente 2 meses, y a partir de ahí un despegue importante en el número de casos de contagios cada día, y pues los fallecimientos que, como podemos advertir, pues han generado una situación verdaderamente lamentable, ¿no? En todos los países esa situación ha sido importante.
Lo ha sido para algunos, por ejemplo, el retorno a actividades escolares. Fue el caso de Gran Bretaña, de Francia y de Alemania. Canadá incluso, ¿no? Canadá incluso, cuando intentaron el primer paso hacia el retorno a actividades escolares presenciales, tuvieron que dar marcha atrás. Sí tuvieron incremento en el número de casos y ellos advirtieron que ese era el principal motivo, ¿no? Esto ocurrió más o menos hace 7 meses. Hoy las condiciones son diferentes por el avance en la vacunación en algunos de estos países. Y el avance en la vacunación puede ser un factor que ayude mucho, no cabe duda, pero no será el único factor. Y no lo será hasta que la población no alcance un 80% de cobertura de su esquema de vacunación, 80%, pero de esquema de vacunación completo. Y segundo, dependerá también del comportamiento de estas nuevas variantes, ¿no? Porque además, cada día se reportan más variantes del SARS-CoV-2. Así es. Se reportó en ese orden la variante británica, la sudafricana, la brasileña. Luego vino el reporte de una variante en Japón, 2 en los Estados Unidos, una en California, otra en Nueva York. Luego se reportó la variante de la India y tenemos una variante en un país latinoamericano, quiero recordar si es Costa Rica, perdón, no lo tengo perfectamente claro, pero hay otra variante reportada en otro de los países latinoamericanos, que todas ellas hay que estudiarlas con detalle. Exacto. Porque todas ellas pueden contribuir de manera diferente. No sabemos si transmitiendo más la enfermedad, no sabemos si con mayor gravedad de la enfermedad, no sabemos si modificando la protección que brindan las vacunas contra este nuevo coronavirus, y sí hay algunos estudios que demuestran esos, obstáculos, esos tropiezos que puede sufrir la humanidad aún con la vacunación por la presencia de estas nuevas variantes. Vamos precisamente a Brasil con nuestro compañero Agustín de Gracia, corresponsal de la agencia EFE, para que nos actualice información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Brasil seguimos acumulando cifras preocupantes en el impacto de la pandemia de coronavirus. En esta ocasión se trata de la marca de 400.000 muertos en total desde que hace poco más de un año llegó el virus a este país y lo convirtió en uno de los más impactados en el planeta. El último dato oficial del Ministerio de Salud indica que en las últimas 24 horas hubo 3.001 fallecidos, hasta 401.186 en total. Si se tiene en cuenta que la barrera de los 300.000 muertos se alcanzó el pasado 24 de marzo, que en algo poco más de un mes se haya llegado a los 400.000, indica cuánto daño está haciendo entre los brasileños la extensión de esta pandemia. Los 400.000 muertos de Brasil están lejos de los más de 560.000 que se han notado hasta ahora en Estados Unidos, un país que sin embargo tiene un tercio más de habitantes que Brasil. Y si se tiene en cuenta el número de infectados, Brasil, con más de 14 millones de contagiados, ocupa el tercer lugar después de Estados Unidos y la India, país este último en el que las cifras de infección están siendo galopantes. El número de muertos acumulados en Brasil es dramático por la evolución que está teniendo. En todo 2020, Brasil no llegó a los 200.000 fallecidos, pero en los 4 primeros meses de este año ya ha duplicado esa cifra. Fue el pasado 8 de abril cuando se registró el récord diario de fallecidos, 4.249. La cifra ha ido bajando ligeramente desde entonces, con un promedio semanal de unos 2.400 fallecidos por día. Pero el temor es que si sigue bajando la cifra, la gente comience a ganar confianza y vuelva la pandemia con fuerza en una temida tercera ola que puede hacer mucho daño en el país.
y es que no parece que sirvan de mucho las restricciones sociales impuestas por las autoridades. En esta ciudad de São Paulo, la ciudad más castigada por la COVID, los bares y restaurantes reabrieron sus puertas el pasado fin de semana después de varias semanas en las que funcionaban solo con entregas a domicilio. Y las playas de Río de Janeiro también han sido reabiertas. Pero si alguien camina por la emblemática avenida Paulista de esta ciudad, por ejemplo, se puede ver a mucha gente sin mascarilla o llevando un tapabarbilla en lugar de tapaboca. Y si hay que dar ejemplo en este tema, el presidente brasileño Jair Bolsonaro desde luego no lo da. Muy pocas veces aparece en público con mascarilla y ya es famosa su calificación de gripecita para referirse a este mal cuando Brasil comenzó a ser castigado por la pandemia. Ya tenemos en Brasil 400.000 muertos por la pandemia. Habrá que ver ahora cuánto se tarda para llegar al 500.000. Reportó desde Brasil para el programa Coronavirus la Pandemia Agustín de Gracia de la Agencia EFE. Una pausa, la última. Regresamos. Que no se te olvide de que el COVID-19 aún sigue entre nosotros. Sigue cuidándote. Una de las noticias importantes esta semana en México fue la detección del primer caso de COVID-19 originada por la variante de India. Los expertos han dicho que esto se puede detectar a tiempo gracias a la vigilancia que hoy por hoy se ejerce en México. Confirma el director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud del Gobierno mexicano, Ricardo Cortés, que se detectó ya en el país la variante de la India, en el estado de San Luis Potosí, en un solo caso hasta el momento, pero aclara que esta variante es de interés y no de preocupación. Así fue catalogada por la propia Organización Mundial de la Salud, explica el funcionario federal. Que la variante que se encuentra afectando a la India no es una variante de interés, pero no es una variante de preocupación. Así es como la Organización Mundial de la Salud, no el Gobierno de México, no la Secretaría de Salud, no la Dirección General de Epidemiología, sino la Organización Mundial de la Salud, así las clasifica, variantes de interés o variantes de preocupación. Al momento, afortunadamente, la variante detectada en la India es una variante de interés, al igual que la variante que se ha detectado en nuestro país y que se comparte con científicas a nivel internacional para su estudio. Afortunadamente no es una variante de preocupación, es de interés, se estudia en la vigilancia virológica para la secuenciación, se revisa la sintomatología y no tiene ningún aislamiento específico ni especial, dado que no representa un riesgo mayor al que ya representa en sí la epidemia completa a nivel tanto nacional como internacional. Reconoció que esta variante es la misma que tiene en crisis a la India. Sin embargo, aclaró que las condiciones de ese país son completamente distintas. Las características del sistema de salud de la India, de la cantidad de personas que viven en la India, que si no me equivoco son alrededor de 1.300 millones de personas, es
lo que tiene sumido a la India en esta crisis importantísima que no le deseamos a nadie y que esperemos que en nuestro país no se vuelva a repetir, ni se vea lo que se está observando en la India como no se observó en ninguna de las dos olas que hemos tenido, y que tampoco observemos ni siquiera lo que acabamos de observar nosotros en nuestra segunda ola de contagios de la epidemia. El primer caso de la llamada variante india de COVID-19 que se detectó en México se trata de un hombre residente de San Luis Potosí que había permanecido hospitalizado por neumonía. El paciente de 40 años había tenido contacto con personas que estuvieron en Estados Unidos. Este es considerado el primer contagio en el país de la variante B1617, que ha puesto en alerta máxima a todos los gobiernos ante la emergencia sanitaria que ha provocado en la India, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló esta semana también sobre la importancia de continuar con la inmunización de la población para poder poco a poco regresar a las actividades esenciales. Se ha trabajado a la par. Se lograron primero las vacunas. En este momento hay estudios clínicos con varias casas farmacéuticas en búsqueda de una cura. Algunos de ellos son antivirales que actúan en algún momento del ciclo reproductivo del virus en el nivel intracelular de la célula infectada. Hay algunos otros muy promisorios, por cierto, que están ya concluyendo sus estudios de fase 3, utilizando anticuerpos monoclonales. Son muy promisorios, caros, muy caros. No va a ser fácil que toda la población tenga acceso. Entonces, van a llegar, no cabe la menor duda, en los próximos meses ya peticiones de autorización urgente a las agencias regulatorias para incorporar algunos fármacos que se han venido estudiando al arsenal terapéutico contra COVID-19. Junto con las vacunas, eso puede ser un factor decisivo, al igual que ocurrió con la influenza en el 2009. Con influenza llegó vacuna y casi al mismo tiempo había llegado oseltamivir. Eso cambió el rumbo de la pandemia dramáticamente y esperemos que esa situación pueda ocurrir con COVID-19 también. Hace 3 semanas aproximadamente, los Centros para Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta, en los Estados Unidos, hacen una publicación muy interesante respecto de qué sí y qué no puede permitirse una persona que está completamente vacunada. Me parece que la población tiene la esperanza de que la vacuna, uno, nos proteja contra la enfermedad y particularmente contra la enfermedad grave. Creo que ese es el primer objetivo de una vacunación. Pero creo que un segundo objetivo, un objetivo, digámosle, secundario, es el que podamos realizar de nueva cuenta actividades con mayor libertad y podamos de manera escalonada, paulatina, irnos permitiendo como sociedad más actividades y mayor convivencia. Ese creo que también es otro propósito de la vacuna. Y en ese sentido, por ejemplo, los Centros para Control de Enfermedades te dicen en esa publicación lo siguiente. Número 1, si en una familia todos los integrantes ya se han vacunado, entonces incluso en espacios cerrados pueden tener reuniones en donde no se necesita utilizar el cubrebocas y tampoco se necesita guardar la distancia de persona a persona, del 1,5 metros. Si en una determinada familia algunos de los integrantes no han sido vacunados, quienes no han sido vacunados deben guardar la distancia interpersonal
cuando ocurren reuniones en espacio cerrado, pero quienes han sido vacunados con el esquema completo pueden, en ese ambiente familiar, en ese escenario familiar, no utilizar el cubrebocas y no necesariamente guardar la distancia de persona a persona. ¿Aún conviviendo con quienes no hayan sido vacunados? Aún conviviendo con quienes no han sido vacunados. Pero esos no vacunados sí deben guardar la distancia y esos no vacunados sí deben utilizar la mayor parte del tiempo cubrebocas. Si esa misma familia de vacunados y no vacunados tiene convivencia en espacios abiertos, lo pueden hacer con la libertad de la distancia y también sin el uso de cubrebocas. Y por último, en esta publicación se habla de que las personas que han tenido vacunación total, completa, pueden, número 1, hacer viajes aéreos portando mascarilla en el interior del país, estamos hablando de los Estados Unidos, sí. Pero también pueden hacer viajes internacionales sin necesidad de realizarse una prueba de laboratorio tipo PCR o de antígeno antes de iniciar el viaje, salvo que el destino a donde va el pasajero internacional, por ejemplo, tenga la exigencia de que ese viajero lleve una prueba negativa. Estos lineamientos son muy interesantes porque, de nueva cuenta, en Estados Unidos llevan un avance de vacunación que posiblemente ha alcanzado el 40% de la población, pero además de todo lo anterior, recordemos que ellos están vacunando a partir de los 16 años de edad y no, digamos, sí estratificaron al principio el vacunar adultos mayores y personal de la salud, pero una vez que concluyeron con estos grupos de población, entonces vacunaron a todo mundo casi de manera simultánea. Micaela Viqueira es nuestra compañera corresponsal de la agencia EFE en India. Desde ahí nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La India sigue sin ver el final de la curva mientras se acerca a los 20 millones de casos por COVID. El segundo país más afectado del mundo por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos, se encuentra sumido en una segunda ola que ha puesto al límite a todo su sistema sanitario. La rápida transmisión del virus se ha producido en cuestión de semanas y se achaca en gran parte a una relajación en las medidas por parte de la población en general, además de las nuevas variantes que se han detectado en el país asiático. El pasado mes de febrero la India registraba menos de 10.000 casos diarios, un mínimo histórico que hacía pensar que lo peor de la pandemia ya había pasado. Sin embargo, esa realidad dista bastante de la que se vive ahora. Los crematorios y los hospitales trabajan sin descanso en regiones como Nueva Delhi, que lleva más de 2 semanas reportando problemas de oxígeno. Con el objetivo de aliviar estas cifras, la India inauguró este sábado una nueva fase en su programa de vacunación que pretende agilizar el ritmo de inoculaciones en plena segunda ola. Este nuevo proceso abre la vacunación a todos los adultos indios para que se puedan administrar 3 vacunas: Covishield de AstraZeneca, que fabrica con el Instituto Serum de la India, Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech y la rusa Sputnik 5, de la que llegaron 150.000 sueros. Sin embargo, varios estados anunciaron su incapacidad para poner en marcha este plan porque no disponen de dosis suficientes. Ante esta alarmante situación que vive el país, más de 40 países se han comprometido a enviar ayuda internacional con remesas de suministros médicos y de oxígeno que esperan contribuir a ver el final de esta curva. Reportó desde la India Micaela Viqueira para el programa Coronavirus la Pandemia. Con este reporte llegamos al final de este programa especial, una recapitulación semanal. Gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.
De pronto, el mundo se detuvo. El reloj dejó de girar. Las ciudades guardaron silencio y no supimos qué hacer. ¿El mundo volverá a ser el mismo? ¿Es esta la pregunta correcta? Debemos detenernos, cerrar los ojos y respirar. Este es un llamado a la reflexión. Estábamos tan ocupados en nuestros problemas que nos olvidamos del planeta sobre el que estamos parados. Habituados a nuestra comodidad, olvidamos que todo lo que tomamos de la naturaleza tiene un precio por el que debemos pagar. Quizás las preguntas que deberíamos hacernos ahora son: ¿cuándo fue la última vez que nos detuvimos? ¿Qué podemos hacer para respetar nuestro único hogar? ¿Hace cuánto no miramos las estrellas? ¿Hemos admirado la vida, los árboles y las plantas? Este es un mensaje de la naturaleza, una oportunidad que tenemos para apreciar lo que damos por sentado. Nuestro planeta nos recuerda que estamos aquí para colaborar con él. Somos sus invitados y ha llegado el momento de mostrar agradecimiento. Ahora nos queda volver a aprender, reinterpretar qué es lo más importante, escucharnos a nosotros mismos y valorar las cosas que habíamos olvidado. Sobreviviremos, tal como la humanidad lo ha hecho antes. Esto quedará atrás y lograremos salir adelante. Pero con una diferencia fundamental. Debemos cambiar nuestra actitud hacia el planeta. Solo así habremos entendido nuestro rol en el ciclo de la vida. Las decisiones que tomemos para afrontar este problema no nos harán regresar a la normalidad. Servirá para traernos un futuro mejor. Cuando esto acabe, estaremos con nuestros padres, hijos y amigos. Miraremos hacia las estrellas y, juntos, nos daremos cuenta de que nunca las habíamos apreciado como ahora. Canal 44, la señal de todos.